Aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo es el tema que voy a predicar en esta preciosa mañana, noche o tarde. Bendiciones para tu vida, no importa en el lugar del país que te encuentre. Un fuerte abrazo desde aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Y voy a hablar en Romanos capítulo 8, verso 1 hacia adelante, en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuantos era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Gloria a Dios. Mi alma te da alabanza, Dios. En este momento quiero enseñarte cómo puedes escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo puedes ser dirigido por esa voz, cómo puedes ser amonestado, cómo puedes saber si Dios te habla, cómo entender la voz del Espíritu Santo, cómo puedes ser dirigido por esa voz. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios son los que son dirigidos por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que los que son dirigidos por su Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿De qué forma puedo ser dirigido? ¿De qué forma puedo ser guiado? ¿De qué forma puedo entender la voz de Dios a través de su Espíritu? Escucha, la mayor parte de la humanidad han escuchado la voz del Espíritu Santo, pero no todos le entienden. No todos son amonestados por ella. No todos son dirigidos por esa voz. Por eso, claro está, tenemos que entender cómo es que Dios nos habla. Tenemos que entender de qué forma es que el Espíritu habla a nuestra vida. Dios siempre quiere lo bueno para nosotros, pero nosotros al pensar tantas cosas en la carne, como lo dice ahí, no los que andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Conforme a la carne, los pensamientos de la carne, el que piensa en la cosa de la carne, se ocupa de la cosa de la carne. El que piensa en el Espíritu, en la cosa de Dios, entonces entenderá la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo voy a una casa y solo escucho problemas, voy a mi casa, solo escucho problemas, me reúno en un grupo, solo escucho problemas, entonces mi pensamiento fluirá solo problemas, porque eso es lo que estoy escuchando. Pero si yo voy y escucho la palabra de Dios, estoy en la iglesia, me reúno con hermanos espirituales en el amor de Dios, entonces mi mente, mi cuerpo, mi todo comenzará a sentir y a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso es que cuando tú meditas en Dios, Dios te habla, pero cuando tú no dejas que Dios hable a tu vida, porque tu pensamiento están puestos dirigidamente en las cosas de la carne. El que piensa en las cosas de la carne, en las cosas de la carne anda. Pero el que piensa en las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, entonces en el Espíritu pensará. Hay una diferencia entre las cosas de la carne y en la cosa del Espíritu. Dice la palabra de Dios de esta manera, que Jesús crucificó el pecado en la carne. Escuche bien, el pecado, todo lo que le tentaba, todo aquello que le quería hacer caer, Él lo crucificó en su carne. Por eso Él dice de esta manera, cargue con su cruz y sígame. Cargue con su problema, con su pecado, con todo lo que le está agobiando y sígame. Dice la palabra que si usted no dejara tantas cosas, no puede ser su discípulo. Entonces la verdad no te puede hacer libre. Dice de esta manera el 7, porque los designios de las carnes son los enemistades contra Dios, porque no se juntan en la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios, la palabra designo es los pensamientos. No puede ser de Dios, no pueden ser de Dios. Los designios de los pensamientos de la carne son enemistades contra Dios. Pero dice, mas vosotros no vivir según las carnes, sino según el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene Espíritu de Cristo,
si no tiene espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si tiene el espíritu de Cristo, es de Cristo. Aleluya. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y es el tiempo de que tú entiendas de que Dios lo que quiere es dirigirte. Dios lo que quiere es que tú puedas ser dirigido por Él. Es el único fundamento de Dios de que tú puedas entenderlo. Es el único fundamento de Dios de que tú puedas ser dirigido por Él. Es el tiempo de que tú comiences, aleluya, a entender su voz. Hay personas que todavía no entienden, estando en los caminos de Dios, cómo es que Dios habla o cómo es que Dios fluye los pensamientos, para que esa persona pueda ser dirigido, para que esa persona pueda ser guiada por su espíritu. Hay cristianos que me dicen, ¿cómo yo sé cuando es Dios que me habla y cuando no es Dios que me habla? ¿Sabe por qué no sabe? Lamentablemente no pueden saber porque están pensando en la carne. Ahora bien, dice la palabra que tenemos que pedir discernimiento de qué espíritu nos habla. Pero el que anda en el espíritu sabe discernir inmediatamente, automáticamente, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Ahora, Satanás es astuto, porque estando Jesús en Lucas 4, capítulo 4, en el desierto siendo tentado, dice que se apareció como ángel de luz y lo tentó en su debilidad. ¿Cuál era su debilidad? Tenía hambre. Y dice que vino el tentador vestido de ángel de luz para engañarlo. Ahora bien, ¿cuántas veces el enemigo no te ha querido engañar a ti como ángel de luz? ¿Cuántas veces no se ha disfrazado con palabra de la misma palabra bíblica para hacerte caer y engañarte? Pero tú tienes que entender de que Dios lo que trata es de que tú puedas entender. Si tú permaneces en Dios, sabrás lo que viene de Dios. Pero si no permaneces en Dios, no sabrás lo que viene de Dios. Y es tiempo de que tú entiendas de lo que Dios quiere, que tú puedas entenderlo y puedas escuchar su voz a través de su espíritu. Cuando tú entiendes este punto esencial y sabes discernir lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo, porque tú estás pensando en la cosa de Dios y no la cosa del enemigo. Y este es el tiempo de que tú comiences a entender la voz de Dios, porque esa voz es la que te va a dirigir. Pero ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Fácil y sencillo. Hay un pensamiento sobre tu pensamiento que te va a dirigir. Hay un pensamiento sobre tu pensamiento que va a fluir, y ese pensamiento es el que te va a guiar. Es el pensamiento que tú vas a escuchar dentro de ti, que no es tuyo sino del Espíritu. El Espíritu, si tú estuvieras, como dice Gálatas, los frutos del Espíritu, entenderá, aleluya, saber discernir cuando una cosa viene de Dios y no viene de Dios, porque Satanás se viste de ángel de luz para engañarte, atraparte en sus redes y que tú te apartes de los caminos de Dios. Y es el tiempo de que tú puedas entender de que el Espíritu Santo, el punto esencial es que tú tienes que entregarte a Él para que tu cuerpo sea templo de Él y Él pueda morar en ti de una forma como Él quiere. Así que en este momento te amonesto, en este momento declaro bendición para tu vida. Así que Dios te bendiga y espero que esta palabra puedan ser compartida y que el Espíritu Santo pueda hacer lo que Él quiere en ti. Dios te bendiga mucho en el nombre de Jesús.